19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales. 19 horas y 3 minutos de esta tarde-noche del primer día del mes de julio del año 2026. Somos Informativo de Cierre, el sándwich de noticias entre las ganas y la música me llueve. Socia Sofía. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Un nuevo mes, un nuevo comienzo de mes. Sí, y si te pones a pensar rápidamente, haciendo una cuenta muy rápida y muy básica, sí, en 5 meses estamos descorchando champán. Se termina el año. Sí. Y ya hace 2 meses que estoy acá. ¿Vos 2 meses no, ya? Un Nosotros mes. estamos a punto a sí, 2 meses. 5 días de cumplir 3 meses de estar al aire. Este proyecto, La Diaria Radio, con esta cantidad de programación que va de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Exacto. Terminamos a las 11 de la noche con Casi Mañana. Una programación extendidísima. Bueno, 3 meses. A las 10 A las 10, terminamos. claro, de 9 a 10. Yo termino a las 8, claro. Lopico termina a las 9. Muy bien. No soy bueno para las Y ahora cuentas, que por con el eso Mundial también hubo programación los fines de semana. También. ¿Y quién te dice que para Veremos el 2027 no haya sorpresas para el fin de semana? Pero bueno, no son cosas que resolveremos nosotros, ni es nuestra temática. Nosotros somos el informativo que va entre las ganas y la música me llueve, un informativo que también tiene entrevistas, y en el día de hoy vamos a referirnos a tomar como excusa los blindados para hablar de la militarización en la seguridad, y lo vamos a hacer con el primer invitado. ¿Sabes qué estaba pensando hoy, Sofía? Es el primer invitado que repite Mirá. en este espacio. Hablo del sociólogo Gabriel Tenenbaum, que vino hace ya, creo que fue el primer mes que vino ya. Le hicimos una charla a 2 voces. En esa ocasión estábamos con Lucas, y bueno, lo volvimos a convocar. Siempre es interesante. Gabriel es experto en seguridad, en lavado de activos, en todo el tema de el narco, y bueno, también es una persona ideal como para hablar de este tema y buscarle otro ángulo. Hoy conversábamos fuera en producción, y ¿qué me decía Sofía de los blindados? Digo que siento que hace varios días ya que estamos dando las mismas noticias, que un político opina a favor, que otro político... Cambian los actores. Claro, cambian los actores y las opiniones a favor o en contra, pero sobre los blindados, que seguimos hablando sobre lo mismo. 3 noticias relacionadas a dimes y diretes sobre los blindados que el Ministerio de ya te Defensa... genera la duda, ¿esto ya es una noticia vieja, es nueva, ya la leímos? No, bueno, todo se sigue renovando. Todo novedoso se sigue renovando, pero hoy, bueno... Hoy por lo menos va a ser una charla, una Le vamos a buscar para... otro ángulo, porque hay que pensar también para qué se van a usar estos blindados, para qué sirven, cuán efectivos son para combatir la inseguridad, cuánto protegerán realmente a los policías, que es uno de los sentidos que tienen, ¿no? Tener vehículos de esas características para ingresar en barrios donde la policía muchas veces es recibida a pedradas y a balazos. Sí, también la Así practicidad es la vida que diaria decían y la realidad. Sí. Que algunos eran muy grandes como para entrar en determinados lugares. Exacto. Hay que ver. Hay un montón de temas, así que bueno, Gabriel Tenenbaum nos visita en el día de hoy. Tenemos una vía de comunicación que es el 099-891-888. Tenemos un gran equipo técnico encabezado por Casi Alejandro en sonido.
No sé quién está atrás. Está Joaquín allá atrás. A veces está Fran, pero hoy está Joaquín ahí en su puesto principal, el switcher master de la emisión en YouTube. Y Fran anda por ahí, lo vi con unos destornilladores. Anda a la vuelta, arreglando cosas. Unas pilas, arreglando cosas, nuestro todoterreno. Y Lucas Silva, que hoy no está, pero por supuesto siempre está por ahí. Tiene una semanita de vacaciones, así que ya lo recuperaremos. Lo que vamos a recuperar en este momento es nuestro espacio de títulos. Hacia allí vamos, hacia compartir la información del día de hoy con muchas noticias sobre blindados. Titulares. Siete minutos pasan ahora de las 7 de las 19 horas y vamos a arrancar con un par de noticias de entrevistas, salidas de entrevistas que se dieron aquí hoy en la mañana de la Diaria Radio, en Panorama Informativo y en la mañana de la Diaria. Arrancamos por esta que dice que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que los problemas de comunicación son políticos. En el marco del convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional para utilizar los blindados militares en operativos policiales, el secretario de Presidencia dijo en Panorama Informativo de la Diaria Radio que no se planteó la militarización de las actividades de represión de la delincuencia, sino la utilización de infraestructura. Además, en el plano comunicacional, opinó que está bien que el ministro del Interior, Carlos Negro, plantee el set de herramientas que está trabajando en el ámbito parlamentario, pero después de eso se armó una tormenta, dijo Sánchez, y a veces los tiempos del gobierno quizás estén desacompasados de estos tiempos en donde en Twitter tenemos mañana un debate armado. En esa línea, consultado sobre si el gobierno está teniendo problemas de comunicación, Sánchez dice que eso es altamente probable. Lo escuchamos. ¿Falta una coordinación en la comunicación en Presidencia? Es altamente probable, pero no solo en Presidencia, en el gobierno en general y con las fuerzas políticas, pero es altamente probable. Pero los problemas políticos generalmente tendemos a decir que son problemas de comunicación, ¿no? Y son problemas políticos, ¿no? De orientaciones políticas, de defensa de un proyecto político de izquierda, de sensibilidades de hacia dónde vamos y de cómo se comunican las cosas, ¿no? O sea, hay una variación de propuestas. Yo te decía recién, porque lo tengo documentado, ningún miembro del Poder Ejecutivo dijo que íbamos a militarizar el patrullaje. Eso lo dijo la oposición. Ahora, después las redes sociales y algunos compañeros míos en el comité me dicen, ¿por qué vamos a militarizar? ¿Y dónde lo sacaste? Dijo Ojeda. Bueno, pero eso dice Ojeda. Claro. No dice el Frente Amplio. No lo dijo el gobierno. Vos podés decir, ¿habría que haber comunicado eso como lo hicimos el día viernes en el Consejo de Ministros, cuando ya está hecho el convenio? Yo pienso que sí. Ahora, bueno, la valoración del ministro del Interior es que estando en la comisión, adelantó una información. Y luego generó que el adelantamiento de esa información no hubiera una comunicación firme y concisa que cortara todas las interpretaciones equivocadas. Y quien también estuvo hoy de mañana aquí en la Diaria Radio fue el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, que cuestionó el uso de blindados militares y advirtió un aumento de homicidios. Martinelli cuestionó el acuerdo entre los Ministerios del Interior y de Defensa para utilizar blindados militares en operativos policiales. En entrevista con La Mañana de la Diaria, sostuvo que recurrir al ejército debería ser una medida excepcional y afirmó que si se llega a ese punto es porque el gobierno se vio desbordado en materia de seguridad. El exministro también se refirió a la implementación del convenio, criticándolo al señalar que hubo improvisación y falta de liderazgo en el Ministerio del Interior. Además, sostuvo que si los vehículos son operados por militares, será necesaria una ley que habilite esa participación, ya que formarían parte de las tareas de patrullaje. Por otra parte, el ex jerarca aseguró que el primer semestre de 2026 mostrará un aumento de homicidios respecto a 2024 y 2025. Según afirmó, la única incógnita es si terminará siendo el semestre más sangriento en los últimos 8 años, solo por detrás de 2018, y también cuestionó los cambios en la cúpula policial y el proyecto oficialista para regular el mercado legal de armas. Lo escuchamos. Yo entiendo que si los militares van a conducir, se necesita ley. ¿Por qué? Porque son parte del patrullaje. O sea, no digamos Gregorio para decir Gregorio. Yo entiendo que después ahí está todas estas cuestiones ideológicas de que no queremos de alguna forma disimular, de que los militares no van a estar patrullando, porque eso impacta contra lo que siempre se dijo desde el punto de vista de la izquierda, que no a los militares, pero además le pega en la banda de flotación al propio plan no plan que el gobierno estableció hace 2 meses atrás. Ahí estás hablando del Plan Nacional de Seguridad Pública. Hay un párrafo específico que desaconseja este tipo de
este tipo de tareas militares, digamos, ¿no? Entonces, ya estás siendo en contra de la evidencia que vos mismo estás generando en el plan que vos armaste y que te llevó un año armarlo. Entonces, volvemos de vuelta a esto de la improvisación, ¿no? Cuando se ven urgidos o apurados, manotean a la caja de herramientas y ya no importa si eso va acorde o no va acorde con lo que se dijo siempre o se sostuvo siempre, lo ponemos arriba de la mesa, incluso lo ponemos arriba de la mesa, como es este caso de los vehículos, que es un ejemplo paradigmático, sin pensarlo mucho. Y bueno, para alegría de Sofía, vamos a cerrar con este tema, con otra opinión. Y después recuerden, ya llegó nuestro invitado, después recuerden, le vamos a buscar otro ángulo a todo el asunto disparado a raíz de este convenio entre el Ministerio de Interior y Ministerio de Defensa. Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, no aquí en la Diaria Radio, sino en otro stream, defendió el uso de blindados y negó una militarización de la seguridad. El presidente del Frente Amplio defendió la utilización de vehículos blindados del Ejército para apoyar operativos policiales y aseguró que la medida no implicaba una militarización de la seguridad pública. En una entrevista con el streaming Voz en Agenda, reconoció que el gobierno comunicó la iniciativa tan mal que debió aclararla en reiteradas oportunidades. Sostuvo además que los blindados serán conducidos por policías y afirmó que si el gobierno avanzara hacia una participación de militares en tareas de seguridad interna, él mismo estaría protestando en la calle. También señaló que los militares no tienen formación para cumplir funciones policiales y advirtió que experiencias similares en otros países han generado desastres. El dirigente consideró que aprovechar vehículos militares que están sin uso es una decisión razonable y sostuvo que el debate debe centrarse en quién ejerce las tareas de seguridad. Sus declaraciones se producen luego de las diferencias dentro del oficialismo por el anuncio del gobierno y de las aclaraciones realizadas por el presidente Yamandu Orsi y la ministra de Defensa Sandra Lasso sobre el alcance de la medida. Lo escuchamos a Fernando Pereira. Y pensar la estrategia colectiva del Frente Amplio, que eso supone gobierno, parlamento y fuerza política. ¿No te hizo ruido vos? No, pero si me hubiera hecho ruido no lo diría así públicamente. A mí lo que me preocupa es que la izquierda no pierda contacto con quien representa, que no pierda cuál es su base social. Nosotros claramente tenemos que tener diálogo con los mercados, diálogo con los empresarios, pero no representamos eso. Nosotros representamos trabajadores organizados, académicos, intelectuales, estudiantes, y al vecino que no va a haber todos nos votan. Al vecino que va a haber una tanqueta militar. Sí, pero el vecino que va a haber una tanqueta militar veía una igualita que era policial. Entonces, digamos, lo que hay que cambiarle es el símbolo. Si nosotros estuviéramos militarizando la policía, yo estaría protestando en la calle. Hubiera renunciado a la presidencia del Frente Amplio, estaría protestando en la calle, para ver dónde está mi posición. ¿Por qué? Estoy convencido que los militares tienen una formación específica que no está dada para la seguridad pública interna. Y en los países donde se ha utilizado ha generado desastres. Eso no quiere decir no poder usar un vehículo blindado en zonas donde es necesario usarlo. Manejado por un militar armado. Si es necesario, manejado por un militar armado, que habrá que instruirlo y habrá que describir cuáles son las tareas, que es lo que se está haciendo en este momento. Hasta ahora solo los van a manejar policías, que es lo que tiene que pasar. Cuando tenga que pasar que un militar pase a manejar un blindado, va a haber un pase en comisión que está previsto en la ley, para que lo pueda hacer, y también cuáles son los límites de su tarea. Si esto lo hemos explicitado bien o mal, yo ya te digo, lo explicamos tan mal que lo hemos tenido que reexplicar como 30 veces. Pero tanquetas ya había en todos los barrios. ¿Qué pasó con esas tanquetas? Se rompieron y están en periodo de reparación algunas y en periodo de traer otras. Mientras tanto, un ministerio las tiene ociosas o no las está usando y se los presta a otro ministerio. Es lo mejor que le puede pasar a un país. Distinto sería militarizar la seguridad pública. Allí estaba entonces el presidente del Frente Amplio en ese programa que conduce Daniel Castro y que lo tenía a nuestro compañero Marcelo Pereira. Me contaba ayer Marcelo que Daniel Castro, yo no lo vi todavía el stream, viste el recorte nomás, que hace un programa que lleva a personas con el mismo apellido. Ayer estaban los Pereira, por ejemplo, ¿no? Es interesante. Bueno, si conmigo me invita a mí, tiene un montón. A vos un montón y conmigo se le recomplica. Muy difícil, la verdad. Muy difícil que encuentre algún otro como para llevar. Bueno, vamos a dos noticias que tienen que ver con la rendición de cuentas. Ayer cuando cerrábamos esta
este espacio, todavía no había ingresado al Parlamento. Finalmente sí, el Ministerio de Economía y Finanzas entregó la rendición de cuentas en el Parlamento, se la entregó a la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Carolina Cose. El gobierno entregó al Parlamento e hizo público este martes el proyecto de ley de rendición de cuentas 2025, que incorpora un aumento de recursos a partir de 2027 para el combate a la pobreza infantil, la educación, la seguridad y la atención a las personas en situación de calle. El proyecto prevé una serie de recursos adicionales que saldrán de 2 fuentes de financiamiento, reasignaciones presupuestales por un valor de 1.837 millones de pesos y un incremento adicional de 1.257 millones de pesos que será destinado íntegramente a la unificación de las transferencias para la primera infancia. Con respecto a esta última, en la exposición de motivos del proyecto de ley, desde el gobierno destacaron los cambios propuestos como el rediseño más importante del sistema de transferencias de los últimos 20 años. Se prevé que 500.000 niños ingresen al nuevo sistema para 2027 y desde el gobierno estiman una reducción del 25% en la pobreza infantil y adolescente como resultado de los cambios propuestos. Y bueno, y se van conociendo detalles. Si uno quiere conocer más y profundizar, les recomiendo leer La Diaria en su edición digital, porque bueno, esta ley tiene muchos artículos y van saliendo algunos detalles realmente interesantes. Pero volviendo a los ejes, es interesante compartir esta noticia. El gobierno va a mantener las condicionalidades para acceder a asignaciones, pero disminuye la sanción por incumplimiento. Asignación única para la infancia y la adolescencia será el nombre de la nueva y única prestación monetaria dirigida a las familias con menores de edad en situación de vulnerabilidad, que agrupará a los 4 programas que existen actualmente, que son asignaciones familiares del Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza y Bienvenido Bebé. La prestación será mensual y comprenderá a los hogares ubicados en los 5 deciles de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Los montos serán por beneficiario y oscilarán en función de la situación de cada familia entre 2.200 y 10.000 pesos. En el marco del diálogo social, una de las recomendaciones que surgió fue la eliminación de las condicionalidades para el cobro de las transferencias. Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió incorporarla parcialmente y definir que deberá acreditarse ante el Banco de Previsión Social con la frecuencia y del modo que establezca la reglamentación, la inscripción y la concurrencia asidua de los beneficiarios, niños y adolescentes, a institutos de enseñanza estatales o privados autorizados por el órgano competente, así como también la realización de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado para que la nueva asignación pueda cobrarse de forma tal. Casi llegando a las 7:20 vamos a hacer la primera pausa en Informativo de Cierre. Nos quedan algunas noticias para compartir y después, bueno, la charla será con el sociólogo Gabriel Tenenbaum en minutos, todo después de esta pausa. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. Genia, Lucía. Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. ¡Un crack! Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones avanza con la gente. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Tenemos una buena noticia.
Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. $22 minutos pasan ahora de las 7. Seguimos con algunos articulados del proyecto de la ley de rendición de cuentas. Este ya está generando polémica. El Poder Ejecutivo modificó por decreto las exoneraciones impositivas de los autos eléctricos. Una de las fuentes de financiamiento de los recursos de la rendición es la disminución del gasto tributario vinculado a la compra de vehículos eléctricos e híbridos. Mientras que los autos con motor a nafta pagan entre 23% y 46%, los vehículos eléctricos están exentos y los híbridos tienen tasas que van del 2% al 34,5%. En relación a los aranceles, a la importación, a los automóviles eléctricos se le aplica una tasa general arancelaria de 0%, mientras que a todos los demás vehículos, incluidos los híbridos, una de 23%. En ese marco, el gobierno resolvió actualizar el esquema tributario con el objetivo de adecuar los incentivos al grado de desarrollo alcanzado por la tecnología. Se estableció que aquellos vehículos propulsados mediante motorización eléctrica o híbrida cuyo valor de importación en aduana no supere los $19.000 seguirán exonerados del IMESI. En cambio, los vehículos entre $19.000 y $27.000 serán gravados con un 5% de IMESI y los que superen los $27.000 con un 9%. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2027. Y esta noticia ya le cayó mal a las automotoras que están cuestionando el nuevo IMESI para los vehículos de esa gama. La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay cuestionó la decisión del gobierno de aplicar el IMESI a los vehículos eléctricos a partir de 2027 y exhortó al Poder Ejecutivo a reconsiderar la medida. En un comunicado, la gremial afirmó que las empresas se enteraron de la resolución a través de los medios de comunicación y criticó la falta de diálogo previo, según informó El País. La nueva tributación mantiene exonerados a los vehículos eléctricos con un valor de importación inferior a $19.000, mientras que los que se ubiquen entre $19.000 y $27.000, como decíamos, pagarán un 5% de IMESI. ACAU sostuvo que la medida fue adoptada con demasiada rapidez y sin una evaluación integral de sus efectos económicos, sociales, energéticos y ambientales. Además, planteó que existen alternativas para revisar el esquema tributario sin afectar el acceso a tecnologías limpias ni la competitividad del sector. Y hablemos del prosecretario de la Presidencia que anunció que va a presentar una tercera ampliación de la demanda penal por Cardama. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció en una entrevista con el programa Lado B de TV Ciudad que próximamente el gobierno presentará una nueva ampliación de la denuncia penal sobre la garantía del fiel cumplimiento que presentó el artillero español Cardama en el marco del contrato firmado por la anterior administración para la construcción de 2 patrullas oceánicas para la Armada Uruguaya. En la tercera ampliación, el Poder Ejecutivo aportará información que recontraacredita, por decirlo de alguna manera, la falsificación de la documentación presentada por el señor Cardama en la garantía de fiel cumplimiento, afirmó el prosecretario de Presidencia en la entrevista. La vamos a presentar a la brevedad posible, apenas la recibamos en el formato legal desde España, apuntó. También se volvió a referir a la calle de la misma forma que se había referido acá el expresidente de la República. Dijo que la calle está en un prolongado y profundo silencio sobre el tema, un silencio atronador, dijo, y lo traje a colación porque justo está publicando El País que después de mucho tiempo
Falta todavía un tiempo para que esto suceda, pero la calle está anunciando que va a hablar por primera vez. Esto va a ser en los actos conmemorativos del aniversario del Partido Nacional, donde va a hacer un discurso para su cerno, para su militancia más directa. No creo que en ese púlpito hable del caso Cardama, como quiere el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, pero bueno, justo me acordé que acabo de ver, esta es la noticia principal de portada en estos momentos de el diario El País. Cambiamos de noticia, otorgaron la libertad anticipada a 3 exdirigentes del Zunca por el caso Fosboc. La justicia otorgó la libertad anticipada a los exdirigentes del Zunca, Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, condenados por el desvío de fondos del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. Según informó El País, la decisión se basó en la evolución favorable que tuvieron durante su permanencia en prisión. Los 3 habían sido condenados mediante un proceso abreviado por apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de activos, luego de reconocer su participación en maniobras que provocaron un faltante cercano al $1 millón en el fondo destinado a trabajadores de la construcción. La Fiscalía no se opuso al pedido de la defensa tras analizar un informe favorable del Instituto Nacional de Rehabilitación. Si bien recuperarán la libertad, continuarán bajo supervisión judicial durante el tiempo que reste de la condena en las condiciones establecidas por la justicia. Y vamos a cerrar con esta noticia. Volvemos a hablar de Marcet, que está apareciendo un día sí, un día no. Un día sí, un día no, en este informativo de cierre. Fijaron para enero el juicio a Marcet en los Estados Unidos. La justicia de Estados Unidos fijó para el 11 de enero de 2027 el inicio del juicio contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Según informó Búsqueda, los fiscales prevén convocar testigos de Colombia y Bélgica, por lo que el proceso se extendería durante al menos 2 semanas debido a su complejidad. Recordemos que Marcet mandaba los cargamentos de droga a Europa, o eso es lo que se entiende, ¿no? Por eso quizás los testigos convocados también vengan de Bélgica, en este caso de quizás alguien relacionado a la actividad portuaria. Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que necesita tiempo para gestionar visas, traducciones y autorizaciones para los testigos extranjeros. Marcet, detenido en marzo en Bolivia y extraditado a Estados Unidos, enfrenta ahora 4 cargos, entre ellos conspiración narcoterrorista, lavado de dinero y conspiración para traficar cocaína. La defensa presentó un recurso para cuestionar que el caso se tramite en Estados Unidos. Sus nuevos abogados sostienen que las operaciones atribuidas a Marcet no tenían como destino ese país y que el único vínculo con esa jurisdicción fue el paso de una transferencia bancaria por un banco corresponsal ubicado en Virginia. Ahora sí cerramos los títulos, nos vamos a la pausa y a la vuelta vamos a estar conversando entonces con el sociólogo Gabriel Tenenbaum. Vamos a hablar de los blindados. Quédate igual, Sofía. Sí, no me va queda. A ser no, en análisis me interesa. La declaración de que dijo igual. Claro, a favor, en contra, a favor, en contra. Quizás tengamos que citar algunas declaraciones, pero bueno, le vamos a buscar otra vuelta a qué significa en realidad, qué significa para esos barrios también, ¿no? ¿Estarán de acuerdo quienes viven en esos barrios? Esta semana, el fin de semana, La Diaria publicó un estudio muy interesante realizado por la Universidad de la República con la población de los barrios de la seccional 17, la zona de Casaballe. Hay algunos aspectos interesantes a destacar y dentro de lo que se habló, justamente estaba Gabriel en el panel. Esta es una investigación de otra académica, después la vamos a citar bien. Se habló de esa posibilidad. Se habló de que ingresen vehículos de porte militar a los barrios y qué significaría para quienes viven en esos barrios. Así que bueno, vamos a estar hablando de todos esos temas en minutos, entonces, después de la segunda pausa en Informativo de Cierre. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Gales cumple 50 años. 50 años cambiando pesos, dólares, euros y todas las monedas del mundo.
Pero el verdadero cambio fue cuando te vimos cambiar a vos. Te vimos crecer y decidimos crecer contigo, acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gale 50 años. El cambio te favorece. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. ¿Sabías que no toda el agua que tomás está realmente limpia? En Clearwater, nosotros mantenemos tu equipo para que vos te ocupes de cuidar a los tuyos. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que durante el invierno la temperatura más eficiente para un aire acondicionado es de 21 grados? A 21 grados estamos en confort. Si lo subimos demasiado, el equipo trabaja más y gasta más energía, y eso puede provocar que el equipo se desgaste antes de tiempo. Para que el equipo funcione de manera más eficiente, hay que cerrar puertas y ventanas a la hora de usarlo. Y si en casa están pensando en comprar uno nuevo que sea clase A, son los más eficientes. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Horas y 34 minutos. Recibimos con gusto a Gabriel Tenenbaum, sociólogo, académico, profesor, y tiene la particularidad que es el primero que repite en este espacio. En estos casi 3 meses que llevamos al aire, es la segunda vez que lo invitamos, y bueno, agradecidos porque hayas vuelto de nuevo, así que tan mal no la pasaste la primera vez. Bueno, me siento muy honrado, muchas gracias. No sé si sirve para algo dentro de todo tu currículum académico. Yo me pregunto si sirve para algo que venga también. No, sí, cómo no. Estábamos conversando de varios temas, vamos a ver si llegamos a ese lugar, pero queríamos conversar sobre la militarización, los efectos que esta tiene en los barrios de contexto crítico, y bueno, no nos podemos abstraer de la agenda. Los dos estábamos comentando, también lo estábamos comentando con Sofía al aire, hay como una sensación también de cierto hastío de por dónde se ha conducido este debate a raíz de esa decisión de utilizar vehículos militares pero manejados por la policía, y toda esa polémica. No es que queramos entrar en esas polémicas
con Gabriel, pero para empezar a hablar del tema, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones, ¿no? Cuando te enteraste de la noticia, ¿lo tomaste como algo sorpresivo, siendo que vivimos en Uruguay, con las resistencias que hay muchas veces en ese sentido, con toda esa confusión también que hubo al principio de esa información que iba deslizándose como a cuentagotas también, o nos íbamos enterando de a poco de cómo iba a ser la operativa, de qué barrios se iban a utilizar, de para qué se iban a utilizar? ¿Cómo fuiste leyendo todo lo que sucedió? Me parece que el proceso que estamos viviendo en relación con este asunto está muy en sintonía con aquello de la importancia de gestionar la comunicación, de tratar de controlar lo máximo que se pueda la agenda, de dar mensajes precisos y concretos. Y en todo eso se viene fallando, y este es un ejemplo más de falla, y también de lo que genera en términos de reacciones para el capturar botín político, digamos. Y lo que se sale perdiendo es la gente, lo que salen perdiendo, me parece, es la agenda pública de la que domina, porque a mi entender esto es como, en términos, digamos, prácticos y desde el punto de vista de la política de seguridad interna, conociendo cómo está derivando la discusión, es totalmente sin sentido, ¿no? Es una gran distracción. No va al meollo, al nudo de nuestros problemas. Problemas gravísimos relacionados con la violencia letal potencial, el mercado de las drogas ilegalizadas, el lavado de activos, la corrupción, la violencia de género. La verdad que no conduce a ningún lado. Siento también que en todo este debate se genera una gran confusión desde el punto de vista de las terminologías y los contenidos que se ponen sobre la mesa del debate, que no se ubican esos contenidos en los casilleros correspondientes. La Policía Nacional, en operativos puntuales, hace años que utiliza vehículos blindados para entrar en algunas zonas o enfrentarse a ciertos grupos delictivos que cuentan, por ejemplo, con armas de guerra. Necesitan vehículos blindados. Si esos vehículos blindados lo tiene la policía, los tuvo, ahora mandó a pedir, todavía no llegaron, y mientras tanto necesita utilizar, porque las operaciones hay que seguir haciéndolas, vehículos del Ejército Nacional, que los utilice. Me parece una pésima idea aquella de que si alguien la dijo con cierta... pensando que eso realmente era una propuesta, que el vehículo lo maneje alguien de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas. La seguridad interna es estrictamente de la policía y eso no debería cambiar en absoluto, pero lo material, la infraestructura, me parece bien que se utilice para eso. Eso está muy alejado a contenidos relacionados con la militarización de la seguridad interna. ¿No sería una ventana que, como argumentan en algunos lados, una ventana que se podría llegar a abrir para encaminarnos en ese proceso o en ese camino, para ser redundante? No sé, no puedo hacer futurología con estas cosas. En principio, por utilizar autos blindados, me parece que no. Cuando se habla de militarización de la seguridad interna, esos fenómenos están asociados a problemas que vivimos hasta la actualidad en nuestra América Latina, relacionado con el gran paradigma de la guerra contra las drogas, donde a partir del Plan Colombia y el Plan Mérida, particularmente esos dos planes, la seguridad interna se ha realmente militarizado en países como en México o en Colombia, y también en países centroamericanos, particularmente en Honduras, Guatemala y El Salvador. Donde ahí hay muchísima evidencia periodística, académica, donde la militarización de la seguridad interna, que es ver a los militares en las esquinas, que es ver a los militares realizando operaciones del delito común,
generaron consecuencias nefastas en materia de derechos humanos, en materia de violaciones, por ejemplo, hacia mujeres, en fin, un montón de cosas, incurriendo en un conjunto muy amplio de delitos. Eso es totalmente inflado en relación con la utilización de blindados, particularmente en operaciones específicas conducidos por policías, digamos, si lo pensamos de esa manera. Digo esto porque también hay mucha imprecisión sobre cuál es finalmente la propuesta, ¿no? Y eso es un poco lo que decía al inicio. Me parece que hay un gran problema de la gestión de la comunicación, de controlar el mensaje, de administrar simbólicamente también lo que se quiere comunicar. Justo se comunica en un mes que es muy sensible, de una forma que se sabe que hasta las propias bases del Frente Amplio se van a sentir de alguna manera tocadas y en cierta medida con razón. Entonces me parece que ahí parte el gran problema del asunto. Y reitero, si aislamos todo ese ruido y ubicamos solamente la idea de que la Policía Nacional en operativos estrictamente específicos, cuando se enfrenta a grupos delictivos que tienen arma de fuego y usan vehículos blindados, da igual. En ese sentido da igual, los tiene que usar, hay que proteger a nuestra policía también, son parte también de nuestro pueblo, y por lo tanto, bueno, como decía antes, hay que proteger la vida de ellos y de los otros, de todos, ¿no? Entonces, bueno, si a eso se refiere toda esta discusión, no veo mucho problema, ¿no? Que entiendo que se refiere a eso. Después, hay muchísimo ruido alrededor de eso, de todo tipo, me parece. Sí, dentro del ruido, sí, le prometí a Sofía que no iba a citar frases de nadie, pero voy a citar una frase porque fue de las que me llamó más la atención, que se dijo en estos días, y tiene que ver con algo que creo que lo hablamos también la otra vez. El senador Ojeda quiere presentar un proyecto para habilitar al Ministerio del Interior a utilizar la infraestructura militar o defensa en seguridad pública. No vamos a ahondar en los detalles del proyecto, pero deslizó una frase que te la quiero compartir y que me parece también que es parte del signo de estos tiempos. Decía Ojeda textual, estoy citando la nota que publicaba La Diaria hace 2 días más o menos. Como dice el mismísimo Bukele, la única forma de combatir el narco es con la fuerza de forma directa, frontal y concreta. ¿Qué pensás de ese tipo de discursos en este marco, no? Y me parece que él hace oportunismo, reacciona ante un caso y quiere de vuelta sacar un botín político, en términos de su reacción, ¿no? Es típico muchas veces de algunos de nuestros legisladores ante un caso. Buscan legislar, buscan aparecer en la agenda pública, con ese tipo de propuestas, de mensajes. Lo que está más que comprobado es que, mira, a mí me llama muchísimo la atención que en este caso Ojeda, pero también otros, citen a Bukele y suscriban a las políticas públicas en seguridad interna de Bukele en el marco de lo que se conoce como el narcoterrorismo, siendo una autoridad que está hace más de 3 años en estado de excepción, que no se podría reelegir y sin embargo fue reelegido, que persiguió al fiscal general y lo terminó expulsando, que puso en la Corte Electoral salvadoreña a personas de su confianza que le permitieron reelegirse a pesar que la Constitución rechazaba esa posibilidad, que se lleve Bukele que garantice la pacificación de un territorio en el marco donde no hay garantías, donde hay miles de inocentes presos, donde hizo un pacto con las maras para pacificar el país, y todo esto está ampliamente demostrado. De hecho, el 50% de la caída de la tasa de homicidios de El Salvador no fue producto del régimen autoritario de El Salvador, viene desde antes. Hay una nota en La Diaria por ahí que muestra los datos, una nota que la escribí yo hace tiempo, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre. Entonces, ¿cómo un legislador
que debería defender la república y la democracia, que fue elegido democráticamente, saluda un sistema, una política de seguridad interna que lejos está en respetar la república y la democracia. Además de que no estoy juzgando a los salvadoreños por lo que eligen, porque tienen su propia historia, una historia sangrienta, una historia de corrupción muy importante a nivel político y con alternancia política. El Salvador tiene su propia historia, muy distinta a la nuestra. Entonces, la verdad, no lo entiendo. Siento además que los legisladores que de alguna manera suscriben al modelo de seguridad de Bukele están cavando su propia tumba, porque justamente no es ni republicana ni democrático, ni busca que los partidos políticos sean fieles representantes de la ciudadanía y perseguir los intereses de quienes lo votaron. Lejos está eso de ser Bukele. Hay un montón de ejemplos que puedo seguir poniendo sobre El Salvador. No le ha pagado en las elecciones pasadas, no le pagó los votos que ganaron los partidos de la oposición, ¿no? Esto acá es un poco más de $1, creo que tenemos acá, allá no recuerdo, pero no se los pagó para poder hacer sus campañas. Hay un montón de que hubo cambio constitucional del voto de la diáspora, donde dejaron de votar en sus lugares de origen para pasar todos los votos hacia un distrito en particular. Hubo montón de cosas. No entiendo cómo nuestros legisladores suscriben a eso. No es que no lo entienda, lo entiendo por qué lo hacen. Se entiende. Quiero, lo último que te quiero consultar sobre los blindados y sobre su presencia en determinados barrios y pisando quizás yo lo comentaba recién, en el fin de semana, un artículo interesante en La Diaria sobre un estudio que se hizo en Casaballe, un estudio que llevó adelante la docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Luciana Scarafuni, gracias Gabriel, que presentó este informe llamado Percepciones sobre la violencia, el delito y el accionar policial en el territorio bajo la jurisdicción de la Seccional de Policía 17. Y bueno, el título que resume parte de lo que fue esa mesa que se hizo, que tenía ahí dentro de sus integrantes, una mesa de presentación. Decía 66,7% de la población de la zona de Casaballe cree que la droga es el principal problema del territorio. Y bueno, se tiraron como muchas cifras de este estudio arriba de la mesa, y cifras que realmente a uno que no es estudioso de estos temas lo sorprenden, pero quizás vos me podés comentar si a vos te sorprendieron tanto, ¿no? En cuanto al vínculo que tienen, pensando también en los vehículos ingresando a estos barrios, ¿no? En cuanto al vínculo que tienen con la policía quienes viven ahí, ¿no? Entonces habla ahí de que el 18,3% de los encuestados dijo tener mucha confianza en la policía y el 45,3% dijo tener algo de confianza en la policía. Estamos hablando de una población que más de la mitad, siente de alguna manera confianza en las fuerzas que se encargan de la seguridad, ¿no? ¿Qué podés decirnos al respecto sobre eso? En relación con ese resultado, el trabajo de Luciana Scarafuni hace 3 mediciones, digamos, de percepción con la policía de distinta manera. Y esas 3 mediciones en lo global da, digamos, con inclinaciones a favor de la institución policial, lo cual no nos sorprende para nada. Ya, digamos, teníamos una acumulación en relación con esos temas y que reafirma esto y aún más, diría, ¿no? Sobre todo aquellos territorios como el que analizó Luciana, en el territorio de la seccional 17, que tiene como la tasa de homicidios más alta, o una de las más altas del país, del Montevideo, perdón, también una tasa de rapiñas muy alta. En fin, en territorios donde los índices de criminalidad son bastante altos, la población suele pedir medidas. Y las medidas que suele conocer están relacionadas con lo que ofrece la policía, porque todo el debate, de hecho, nosotros somos todos, generamos una suerte de, y a veces no nos damos cuenta, pero tenemos que hacer pedagogía
cuando hablamos sobre seguridad interna, las medidas posibles a desarrollar. Entonces, y todo el debate siempre termina cayendo en la misma bolsa. Es que puede hacer el Ministerio del Interior. Cuando hay un montón de fenómenos relacionados con la seguridad que no tienen tanto que ver con el Ministerio del Interior, que tienen que actuar otros tipos de instituciones. Pero en general, todos somos ministerialistas. Entonces, la gente en general suele apostar por lo que puede hacer la policía. Entonces, claro, cuando uno se le presenta en cómo solucionamos los problemas de seguridad interna, la policía, ¿no? Y sobre todo en barrios que tienen índices de inseguridad bastante altos, ¿no? Y bueno, esos los conocemos. Hay estudios sobre punitividad, hay estudios relacionados con, digamos, inclinaciones represivas. Esos suelen tener, son más abultados, digamos, las medidas de carácter más represivo, punitivas, o la percepción más favorable hacia la policía en las clases sociales más bajas, generalmente menos educadas. Eso suele pasar, es algo que continuamente lo observamos. Las personas más grandes también tienen opiniones más a favor. Y bueno, nada, en ese sentido, como que el estudio refuerza algo que ya conocíamos, pero lo hace justamente en una seccional muy particular donde tiene altos guarismos de criminalidad. El estudio para mí hace algo más importante aún, que es lo siguiente. Estamos todo el tiempo hablando de los problemas que tenemos con el mercado de las drogas ilegalizadas, pero ¿qué dato estadístico, qué construcción de información, qué evidencia existe para hablar de eso? Porque, por poner un ejemplo, el Ministerio del Interior, cuando publica sus indicadores basados en denuncias, antes eran 5, después fueron 15, ahora son como 20, no están los delitos que se encuadran en la ley de estupefacientes, no los publica. Lo sabemos por otras herramientas. Y el estudio de Luciana nos ofrece una forma más, una vía más de dar cuenta del problema que tenemos con el mercado de las drogas ilegalizadas por autorreporte. Porque las personas también ella aplica distintas mediciones para dar cuenta de eso. Con distintas mediciones ella llega a la misma conclusión del problema que tenemos con el mercado de las drogas ilegalizadas. Eso parece una obviedad porque todo el tiempo hablamos de eso, pero la evidencia existente para dar cuenta de eso no proviene del Ministerio del Interior, que es el que publica las denuncias oficiales. Lo sabemos por otros trabajos académicos, por ejemplo. Sí, y es interesantísimo el dato de cómo perciben en ese estudio, en ese barrio específico, cómo perciben cuál es el principal problema del barrio, ¿no? Donde la falta de trabajo, que uno podría pensar quizás incide mucho, queda lejísimos frente a el principal problema, que es la droga y todo lo que se mueve alrededor de ese mundo, ¿no? Totalmente, porque aparte no hay que entender a la droga únicamente como el delito que ocurre, hay que entender a la droga como todo un fenómeno, primero un universo simbólico que condiciona la convivencia, y también como un universo fáctico que condiciona la convivencia social. Porque a las personas los delitos relacionados con la droga no lo viven como tal. Uno hace una encuesta de victimización con droga y en realidad el dato le va a dar muy bajo, pero todos los fenómenos asociados al mercado de las drogas ilegalizadas terminan reconfigurando la convivencia en el territorio. Y lo que es interesante también es, para no quedarnos solamente en lo que sucede en el territorio, es que quien mueve el mercado de las drogas ilegalizadas realmente, las fuerzas que mueven ese mercado, no están en este territorio. Están ahí, claro. Están en otro lado. Y que no hay que parar de vista a eso. Y hacia eso tenemos que ir. Entonces, nos pasamos una semana y media hablando de los blindados, de 4 o 5 blindados que alguna vez van a tener que entrar a algún barrio, si se circunscribe ahí el problema, y no estamos hablando realmente de lo importante. ¿Quiénes son los que mueven el mercado de las drogas ilegalizadas? Es la única forma de mitigarlo. Bien, y lo último que te quería preguntar, eso que de repente los que no vivimos en esos barrios veríamos con mucha impresión, un blindado circulando por 18 de julio, por ejemplo, quienes viven en estos barrios capaz que no lo viven así. Por supuesto que no. Sin embargo, eso no quiere decir que tengan que acostumbrarse. Hay que deconstruir todo eso. Hay un montón de niñas y niños que se crían con el paisaje sonoro de las balas, que se crían con muertos en sus barrios.
Eso no estamos teniendo dimensión de en qué contexto se están desarrollando un montón de niñas y niños y adolescentes en nuestros territorios. Y no tenemos, en muchos casos, hay investigación también de eso, no tenemos nada que ofrecerles a cambio. No, nada que ofrecerles en términos de incentivos para que dejen de actuar en determinados mercados. Por ejemplo, y rápidamente, porque no me quiero extender, el mercado de las drogas ilegalizadas, por una jornada como piso mínimo, un gurí que puede estar en un punto de venta de drogas puede hacer 20.000 pesos. Por 20.000 pesos en la jornada. ¿Quién compite contra eso? ¿Y quién compite contra la urgencia que puede tener ese gurí de tener esos 20.000 pesos para que su familia coma? ¿Qué otra alternativa hay en el Cante? ¿Que lo vamos a mandar a estudiar? No tiene tiempo para estudiar. Su tiempo material es muy distinto. Entonces, siento que no estamos entendiendo los graves problemas que tenemos. No podemos dar el lujo de pasar una semana y media hablando de los blindados, siempre y cuando se entienda del uso de los blindados en operaciones concretas contra grupos delictivos que están usando armas de guerra y que estén manejados esos blindados por las fuerzas de seguridad internas, por la policía. Bien, Gabriel, se nos fue el tiempo. Estoy tentadísimo de tirarte otro tema arriba de la mesa, pero no nos va a dar. Pero bueno, como viniste 2 veces, puede haber, por supuesto, una tercera invitación. Así que bueno, gracias por estos minutos. Siempre muy interesante conversar contigo. Nosotros nos vamos, gente. Ya llega la música Me Llueve. Mañana volvemos a las 7, a las 19 horas, para hacer una nueva edición de Informativo de Cierre.